Silas Ward miró fijamente a las 7 mujeres que estaban de pie en el porche, cada una sosteniendo una fotografía idéntica de su rostro. Nunca había visto a ninguno de ellos antes en su vida. Sin embargo, lo miraban como si lo hubieran estado esperando durante años. La mujer de mayor edad, con cabello plateado trenzado en la espalda, dio un paso adelante y sonrió como si estuviera saludando a una vieja amiga. Los más jóvenes susurraban entre ellos, señalando entre él y las imágenes que tenían en las manos. Esto no tenía sentido. Había heredado este rancho de un abuelo al que apenas recordaba. Y el abogado dijo que había estado abandonado durante décadas. La mujer de cabello plateado habló primero. «Llegas tarde, Silas. Pensamos que no vendrías». Su voz tenía el peso de alguien que había estado esperando demasiado tiempo por algo prometido. Las otras mujeres asintieron en señal de acuerdo, sin apartar la mirada de su rostro. Una de ellas, una mujer de pelo castaño rojizo y sospechosos ojos verdes, levantó su fotografía y la comparó directamente con sus rasgos. El parecido era inquietante en su precisión. Silas desmontó de su caballo lentamente, mientras su mente corría tratando de comprender lo que estaba viendo. La casa del rancho parecía bien cuidada, no abandonada como le habían dicho. De la chimenea salía humo y entre los postes colgaba ropa limpia tendida en un tendedero. Estas mujeres habían estado viviendo aquí, cuidando su propiedad, esperándolo con fotografías que no debían poseer. «Señora, creo que ha habido algún tipo de error. Acabo de heredar este lugar. No sé cómo tienes esas fotos, pero nunca había estado aquí antes». La sonrisa de la mujer de cabello plateado se desvaneció levemente, reemplazada por algo que parecía lástima. «Oh, niña, no hay ningún error. Tu abuelo nos dijo que dirías exactamente eso». Hizo un gesto hacia las otras mujeres, que empezaron a acercarse, todavía agarrando sus fotografías. «Él dijo que no lo recordarías, que no lo entenderías al principio, pero lo harás». Otra mujer, más joven, de pelo oscuro y manos callosas, habló. «Él nos prometió que vendría cuando fuera el momento adecuado. Él nos prometió que usted se ocuparía de lo que él no pudiera terminar». Su voz tenía un tono de desesperación que hizo que Silas diera un paso atrás, hacia su caballo. Lo que más le inquietó fueron las fotografías. No eran viejos tipos de cera ni imágenes descoloridas. Eran imágenes claras y detalladas de él tal como se veía en ese momento, no como un niño o un hombre más joven. Alguien les había dado a estas mujeres fotografías recientes de él. Alguien que sabía que vendría aquí. Alguien que había planeado todo este encuentro. La mujer de cabello castaño rojizo finalmente habló. Su voz sonó aguda y sospechosa. «Eres exactamente igual a la foto, pero aún así podrías estar mintiendo. ¿Cómo sabemos que realmente eres él?» Ella volvió a levantar su fotografía y estudió su rostro con la intensidad de quien examina una evidencia. Cualquiera podría reclamar el derecho de heredar un rancho. Cualquiera podría venir aquí con una historia. Silas sintió el peso de su mirada colectiva. No podía comprender la presión de las expectativas. 7 mujeres, 7 fotografías idénticas, 7 pares de ojos que parecían conocer secretos de su vida que él mismo desconocía. El abogado no había mencionado nada sobre los cuidadores o los residentes. Había dicho que el rancho estaba vacío, esperando a su nuevo dueño. Pero al observar la propiedad bien cuidada y a las mujeres que claramente pertenecían allí, Silas se dio cuenta de que todo lo que el abogado le había dicho era incompleto o deliberadamente falso. Estas mujeres sabían algo sobre su abuelo, sobre su familia, sobre él, algo lo suficientemente importante como para esperar, lo suficientemente importante como para guardar fotografías, lo suficientemente importante como para mantener un rancho durante años sin ningún derecho legal sobre él. La mujer de cabello plateado se acercó, sus ojos estudiando su rostro con la misma intensidad que alguien leyendo un libro conocido. «Tu abuelo dijo que estarías confundido. Dijo que necesitarías tiempo para entender lo que has heredado». Su voz bajó hasta casi convertirse en un susurro. «Pero el tiempo es algo que ya no tenemos en gran cantidad.
La mujer de cabello castaño rojizo se cruzó de brazos y miró a Silas con una mirada que podría haber atravesado el cuero. Si realmente eres él, entonces sabrás acerca de las cartas. Tu abuelo dijo que traerías las cartas. Su voz tenía el tono cortante de alguien que pone a prueba la afirmación de un extraño. Las otras mujeres se giraron para observar su respuesta, con sus fotografías aún aferradas en sus manos curtidas. Silas sintió que se le encogía el estómago. ¿Qué letras? Nadie me dijo nada sobre letras. Metió la mano en sus alforjas y sacó los documentos legales que le había dado el abogado. Solo tengo la escritura y algunos papeles de la herencia. La mujer de cabello castaño rojizo meneó la cabeza con desdén, pero la mujer de cabello plateado levantó una mano para impedirle hablar. Clarabel, dale tiempo. Acaba de llegar. La voz de la mujer mayor transmitía una autoridad que los demás parecían respetar. Se volvió hacia Silas con una mirada que reflejaba décadas de paciencia. Tu abuelo dijo que quizá no los tuvieras de inmediato. Dijo que a veces los abogados guardan cosas importantes más tiempo del debido. Sus palabras sugerían que sabía más de procedimientos legales que una ranchera. Silas estudió a las mujeres con más atención. Sus ropas eran sencillas pero bien hechas. Sus manos mostraban las callosidades del trabajo honesto, pero su forma de hablar sugería una educación superior a la que esperaba encontrar en un rancho remoto. La más joven de ellas, una mujer que aparentaba poco más de 20 años, dio un paso adelante nerviosamente. Señora, quizás deberíamos mostrarle la habitación primero. Ayúdalo a entender qué pretendía su abuelo. La expresión de Clarabel se endureció. Misericordia. Acordamos esperar hasta estar seguros. ¿Y si esto es algún tipo de truco? ¿Y si alguien lo envió aquí para tomar lo que hemos estado protegiendo? Su sospecha parecía arraigada en un miedo genuino, el tipo de miedo que surge al tener algo valioso que perder. La mujer de cabello plateado, que parecía ser su líder tácita, consideró. Con cuidado. Maggie, se dijo a sí misma, y luego miró directamente a Silas. Tu abuelo me llamó Maggie. Dijo que cuando vinieras te contara sobre la noche en que hizo su promesa. La noche en que dijo que su nieto cumpliría lo que él mismo no podía terminar. Silas sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la tarde. ¿Qué clase de promesa? ¿En qué estaba involucrado mi abuelo que requería promesas a 7 mujeres? Las preguntas brotaron sin que pudiera detenerlas, revelando lo completamente perdido que se sentía en esta situación. Mercy, la más joven, miró nerviosa a Maggie antes de hablar. Nos prometió protección. Nos prometió un futuro cuando nuestros esposos ya no pudieran brindarnos uno. Dijo que su nieto comprendería la responsabilidad que conlleva esta tierra. Su voz tembló levemente, como si el recuerdo de esa promesa cargara esperanza y miedo. Clarabel se acercó. Su fotografía se arrugó ligeramente bajo su fuerte agarre. Y nos prometió que nunca tendríamos que irnos, que nunca más tendríamos que enfrentarnos al mundo solos. Pero las promesas de los muertos no significan mucho a menos que los vivos las cumplan. Las palabras cargaban con el peso de alguien que antes se había sentido decepcionado por promesas. Silas observó los 7 rostros que lo observaban, cada uno con la carga de expectativas que nunca había aceptado. De repente, el rancho se sintió menos como una herencia y más como una trampa, con responsabilidades que no entendía y obligaciones que nunca había aceptado. Pero a medida que el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, proyectando largas sombras sobre el rancho, Silas se dio cuenta de que marcharse podría no ser tan sencillo como montar a caballo y regresar al pueblo. Estas mujeres lo habían estado esperando específicamente con fotografías que no deberían existir y conocimientos sobre su familia que él desconocía. Fuera lo que fuese lo que su abuelo había empezado allí, estaba lejos de terminar. Maggie pareció leerle el pensamiento. Entra, Silas. Hay cosas que debes ver antes de decidir si quedarte o irte. Su invitación sonó más como una orden amable, y algo en su tono sugería que la decisión de irse podría no ser enteramente suya.
El interior de la casa del rancho golpeó a Silas como un golpe físico. Cada superficie estaba cubierta de fotografías de las diferentes edades, desde la infancia hasta su apariencia actual, pero eso era imposible. Esas fotos lo mostraban en lugares donde nunca había estado, con ropa que nunca había tenido, junto a gente que nunca había conocido. Le temblaban las manos al tomar una fotografía de la repisa de la chimenea, donde aparecía como un niño de unos 10 años, junto a su abuelo frente a esa misma casa. Nunca había estado aquí, susurró. Pero su voz carecía de convicción. La fotografía que tenía en las manos mostraba pruebas claras que contradecían sus palabras. Maggie lo observó atentamente, con una expresión que mezclaba compasión y algo que parecía alivio. Tu abuelo te trajo aquí muchas veces cuando eras pequeño, dijo en voz baja. Dijo que la fiebre te arrebató esos recuerdos a los 12 años. Dijo que probablemente era lo mejor, dado lo que ocurrió ese último verano. Las otras mujeres las habían seguido adentro y ahora estaban de pie en semicírculo a su alrededor. Sus rostros reflejaban un conocimiento compartido de eventos que él no podía recordar. Clarabel se acercó a un cofre de madera en la esquina y levantó la tapa. Dentro había más fotografías, documentos y lo que parecía ropa infantil de talla para niño. Esto era tuyo, dijo, levantando un sombrerito que le parecía inquietantemente familiar. Lo perdiste el día que tu abuelo te mandó lejos para siempre. Silas sintió que la habitación giraba ligeramente. La fiebre que mencionó era real. Recordó haber estado terriblemente enfermo cuando era niño. Recordó semanas de delirio y confusión. Sus padres le habían dicho que había perdido algunos recuerdos de esa época, pero nunca habían mencionado visitas al rancho de su abuelo ni relaciones con 7 mujeres que parecían conocerlo mejor que él mismo. Mercy se acercó lentamente, llevando un diario de cuero atado con una cuerda. Él escribió todo sobre ti, sobre nosotros, sobre lo que prometió. Él dijo, algún día tendrás que entender cuando tendrás la edad suficiente para manejar esa responsabilidad. Ella le extendió el diario, pero Clarabel lo interceptó rápidamente. Todavía no, dijo Clarabel con firmeza. Cualquiera puede parecer confundido y fingir que no recuerda. Necesitamos más pruebas que fotografías de la infancia y un rostro familiar. Su sospecha parecía ser más profunda que una simple precaución. Algo le había enseñado a no confiar fácilmente, algo que la hacía protectora de cualquier secreto que contuviera esta casa. Maggie suspiró profundamente y se acercó a la chimenea, donde recuperó una pequeña caja de madera de detrás de los troncos. Tu abuelo dijo que si alguna vez regresabas y no lo recordabas, deberíamos mostrarte esto. Abrió la caja y reveló un dibujo infantil, tosco pero reconocible como la casa del rancho y 7 figuras de palitos paradas frente a ella. En la parte inferior, con la letra temblorosa de un niño, se leía, mis amigos en la casa del abuelo. El dibujo impactó a Silas más fuerte que las fotografías. Casi podía recordar haberlo hecho, casi podía sentir el lápiz en su pequeña mano mientras dibujaba cuidadosamente cada figura. Pero el recuerdo permaneció frustrantemente fuera de mi alcance, como si intentara atrapar humo. La última vez que estuviste aquí, continuó Maggie, nos prometiste que volverías cuando crecieras. Dijiste que nos cuidarías como lo hizo tu abuelo. Su voz tenía el peso de una promesa hecha por un niño, pero que se esperaba que un hombre cumpliera. Silas dejó el dibujo con cuidado, mientras su mente daba vueltas con implicaciones que apenas estaba empezando a comprender. Estas mujeres habían estado esperando que él regresara y cumpliera una promesa de infancia que no recordaba haber hecho. Pero más inquietante que sus recuerdos olvidados era la pregunta de por qué 7 mujeres adultas construirían toda su vida en torno a la promesa de un hijo. ¿Qué pasó con sus maridos?, preguntó de repente. La pregunta surgió antes de que pudiera considerar si era apropiado. La habitación quedó en silencio y las expresiones en los rostros de las mujeres cambiaron a algo más oscuro, más cauteloso. La mandíbula de Clarabel se tensó visiblemente. Esa no es una historia para tu primera noche de regreso, dijo.
Pero su tono sugería que era una historia que tendría que ser contada eventualmente. El sonido de los cascos que se acercaban atravesaba el silencio de la tarde como una cuchilla atravesando la tela. Las 7 mujeres se tensaron inmediatamente y sus rostros palidecieron a medida que se alejaban de las ventanas. Maggie agarró a Silas del brazo con una fuerza sorprendente, clavándole las uñas en la manga. «Llegamos temprano», susurró, y el miedo en su voz era inconfundible. Clarabel ya se estaba moviendo hacia un rifle montado sobre la chimenea, sus movimientos rápidos y practicados. «¿Cuántos?», preguntó con brusquedad, y Mercy miró con atención a través de un hueco entre las cortinas. 3 jinetes, informó Mercy, con voz apenas audible. Los mismos que el mes pasado. Las otras mujeres comenzaron a moverse con evidente familiaridad, apagando lámparas y asegurando puertas con la eficiencia de quienes habían hecho esto muchas veces antes. Silas se sintió completamente perdido en la repentina transformación de la casa de un lugar de misteriosas bienvenidas a lo que parecía ser una fortaleza sitiada. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Pero incluso mientras preguntaba, sospechó que la respuesta estaría relacionada con lo que les había sucedido a los maridos de las mujeres. «Especuladores de tierras», dijo Maggie apretando los dientes. «Llevan meses viniendo y haciendo ofertas que parecen generosas pero que en realidad no son ofertas en absoluto. Quieren este rancho y han dejado claro que 7 mujeres que viven solas no deben esperar conservarlo por mucho más tiempo». Clarabel revisó la munición del rifle con manos que permanecieron firmes a pesar del peligro evidente. «Tu abuelo los mantuvo a raya mientras estaba vivo. Respetaban su reputación, pero temían lo que pudiera hacer si presionaban demasiado. Pero como él se había ido, no necesitaba terminar la frase. 7 mujeres solas en un rancho remoto eran vulnerables de una manera en la que un ranchero respetado no lo había sido. Los cascos se acercaban cada vez más y Silas ahora podía oír voces que llamaban desde la oscuridad. «Señoras, sabemos que están ahí», dijo una voz ronca que transmitía la confianza de alguien acostumbrado a salirse con la suya. «Tenemos algunos documentos que necesitas ver y algunos asuntos que discutir». Mercy se alejó de la ventana, su rostro pálido de miedo. Nunca habían llegado tan tarde. Algo ha cambiado. Sus palabras tenían implicaciones que hicieron que a Silas se le encogiera el estómago de aprensión. «¿Qué tipo de papeles?», Silas preguntó, pero Maggie ya se estaba moviendo hacia la parte trasera de la casa, haciendo un gesto para que los demás la siguieran. «De esas que no importan mucho si no puedes hacerlas cumplir», dijo Clarabel con gravedad. «El tipo que dice que esta tierra pertenece a gente que nunca la ha trabajado, nunca ha vivido en ella, nunca se ha preocupado por nada de aquí excepto lo que puedan tomar de ella». Otra voz desde afuera, distinta a la primera pero igualmente amenazante, gritó con fingida cortesía. «Sabemos que estabas esperando a alguien. Las damas oyeron decir que alguien heredó este lugar. ¿Por qué no nos presentas a tu nuevo amigo?» Las mujeres intercambiaron miradas que comunicaban mucho sin palabras. De alguna manera, los hombres de afuera sabían de la llegada de Silas, sabían de la herencia, sabían cosas que no deberían haber sabido a menos que alguien hubiera estado vigilando el rancho o hablando con la gente del pueblo. Silas sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros como un abrigo pesado. Estas mujeres lo habían estado esperando, no solo por promesas de infancia o recuerdos olvidados, sino porque necesitaban protección de hombres que les quitarían su hogar por la fuerza si fuera necesario. Las promesas de su abuelo iban más allá de los sentimientos o las obligaciones familiares. Eran una cuestión de supervivencia. «Tu abuelo nos dijo que sabrías qué hacer», susurró Maggie. Sus ojos reflejaban tanto esperanza como desesperación. Él dijo, «Serías lo suficientemente fuerte para enfrentarlos, lo suficientemente inteligente para encontrar una manera de proteger lo que él ya no podía proteger». Pero Silas nunca se había enfrentado a nadie en su vida, nunca había estado en una situación donde la violencia fuera una posibilidad real, nunca había sido responsable de proteger a nadie más que a sí mismo.
Los hombres que estaban afuera tenían experiencia en intimidación y cosas peores. Si bien era un hombre que había heredado problemas que no entendía y responsabilidades que no estaba preparado para afrontar. Las voces del exterior se hicieron más insistentes y alguien empezó a probar la resistencia de la puerta principal. Clarabel levantó el rifle hasta su hombro, apoyando su dedo ligeramente en el gatillo. Nunca habían intentado entrar por la fuerza antes, dijo en voz baja. Tu presencia aquí ha cambiado algo. ¿Los hizo desesperados o audaces o ambas cosas? Silas se dio cuenta con creciente temor de que su llegada no había resuelto los problemas de las mujeres, sino que los había acelerado hacia una confrontación de la que ninguna de ellas podría sobrevivir. Los golpes en la puerta principal se hicieron más fuertes, acompañados por el sonido de espuelas mientras los hombres se movían alrededor de la casa, probando las ventanas y buscando puntos débiles. Silas se acercó a la ventana y miró a través de un hueco entre las cortinas, teniendo así su primera visión clara de los tres jinetes. Eran exactamente lo que esperaba. Hombres duros con armas en la cadera y con la confianza que da el que nunca te digan que no. Podemos hacerlo fácil o difícil, damas, gritó el líder, con su voz cargada con la amenaza casual de alguien acostumbrado a salirse con la suya mediante la intimidación. Pero no nos iremos con las manos vacías esta noche. Ya es hora de ser buenos vecinos en esto. Clarabel mantuvo el rifle apuntando a la puerta, pero Silas pudo ver el temblor en sus manos que estaba tratando de ocultar. 7 mujeres con un rifle contra 3 hombres armados, susurró. Esas no son probabilidades que jueguen a nuestro favor, incluso si tengo buenas posibilidades. Mercy se movió al lado de Silas, su voz urgente y baja. Tu abuelo tenía acuerdos con estos hombres, entendimientos que los mantenían alejados. Pero esos acuerdos murieron con él. Han estado dando vueltas desde entonces, esperando el momento adecuado para moverse. ¿Qué tipo de acuerdos? Silas preguntó. Pero el sonido de cristales rotos procedente de la parte trasera de la casa cortó cualquier respuesta. Uno de los hombres encontró una ventana con el pestillo suelto, y el sonido de botas golpeando el suelo dentro de la casa hizo que las mujeres entraran en acción de inmediato. Maggie agarró un pesado atizador de hierro que estaba junto a la chimenea, mientras las otras mujeres se posicionaron con cualquier arma que pudieron encontrar. Pero Silas se dio cuenta de que este enfrentamiento terminaría mal para todos a menos que alguien cambiara la dinámica de la situación. Quédense aquí, les dijo, moviéndose hacia la puerta principal antes de que alguien pudiera detenerlo. Clarabel intentó agarrarle el brazo, pero él ya estaba levantando la pesada barra de madera que aseguraba la entrada. No seas tonto, susurró. Te matarán solo por estar aquí. Pero Silas había tomado una decisión que sorprendió incluso a él mismo. Estas mujeres lo habían estado esperando, creyendo que las protegería, confiando en las promesas hechas por un abuelo al que apenas recordaba. Tal vez no recordara sus visitas de infancia ni comprendiera el verdadero alcance de lo que había heredado, pero no podía quedarse de brazos cruzados mientras esos hombres aterrorizaban a quienes habían cuidado las propiedades de su familia. Abrió la puerta y salió al porche, enfrentándose a los 2 hombres que permanecían afuera mientras su compañero se abría paso por la casa detrás de ellos. El líder era un hombre grande, de cabello canoso y cicatrices, que contaba historias de conflictos anteriores. Su mano descansaba casualmente sobre su arma, pero sus ojos eran calculadores mientras estudiaba a Silas. Bueno, dijo el hombre con una sonrisa que no contenía calidez. El aire aparente finalmente aparece. Estábamos empezando a pensar que quizás serías lo suficientemente inteligente como para mantenerte alejado. Su tono sugería que llegar había sido un error del que Silas pronto se arrepentiría. Esta es mi propiedad, dijo Silas, esperando que su voz sonara más segura de la que sentía. Estás invadiendo. El segundo hombre, más joven pero no menos peligroso, se rió con dureza. Su propiedad. Vaya, no tienes ni idea de lo que has heredado ni de lo que te va a costar conservarlo. Sus palabras tenían implicaciones que iban mucho más allá de simples disputas de tierras.
Desde el interior de la casa se oyó el ruido de muebles al ser volcados y la voz del tercer hombre gritando. El jefe de la trastienda no tiene nada. Pero encontré algo interesante en ese cofre que mantienen cerrado. La sonrisa del líder se ensanchó, y Silas sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que, fuera lo que fuese lo que había en ese cofre, era algo que las mujeres habían estado desesperadas por mantener oculto. Algo tan importante como para luchar por ello, algo tan valioso como para arriesgar sus vidas por protegerlo. Ahora sí que vamos por buen camino, dijo el líder, acercando la mano a su arma. ¿Por qué no te haces a un lado, hijo, y nos dejas tener una conversación con las damas sobre lo que nos han estado ocultando? El tercer hombre salió de la casa con una cartera de cuero que levantó triunfalmente. La encontré escondida bajo unas colchas viejas, anunció. Justo como pensábamos que sería. La cartera parecía oficial, de las que usan los bancos o los abogados. Oficinas. Y la palidez de las mujeres al verlo le indicó a Silas que su contenido era significativo. «Devuélveme eso», dijo Clarabel. Arabel salió al porche con el rifle aún en la mano. «Eso no te pertenece». Pero su voz transmitía la desesperación de quien sabía que ya era demasiado tarde para evitar un desastre. El líder abrió la cartera y sacó un puñado de papeles, con una sonrisa cada vez más amplia al examinar su contenido. Escrituras, documentos de transferencia, contratos firmados, pero nunca presentados. Miró directamente a Silas con satisfacción. Tu abuelo era un hombre inteligente, hijo, demasiado inteligente para su propio bien. Resulta que Silas sintió que las piezas de un rompecabezas encajaban de una forma que no le gustaba. ¿De qué estás hablando? ¿Qué tipo de contratos? Del tipo que transfiere la propiedad de este rancho a 7 mujeres que no tenían derecho legal a heredar nada, dijo el líder, agitando los papeles como si fueran pruebas en un tribunal. Del tipo que nunca se atestigua ni se registra adecuadamente porque tu abuelo sabía que no resistirían el escrutinio legal. Misericordia. Dio un paso al frente, con la voz temblorosa pero decidida. Esos documentos son legítimos. Nos dio esta tierra a cambio de los servicios prestados por cuidarlo en sus últimos años. Pero incluso mientras hablaba, Silas podía ver la incertidumbre en sus ojos. El miedo de que tal vez las protecciones legales con las que contaban no fueran tan sólidas como creían. El joven rió con dureza. Servicios prestados. ¿Así se llama? 7 mujeres viviendo en un rancho con un anciano. Sin preguntas sobre cuáles podrían haber sido esos servicios. Su insinuación era clara e insultante, diseñada para avergonzar a las mujeres y obligarlas a someterse. Clarabel levantó ligeramente el rifle, moviendo el dedo hacia el gatillo. «Cuidado con lo que dices», dijo con frialdad. «Hay límites que no quieres cruzar». Pero al líder no pareció importarle la amenaza. Un rifle contra 3 armas, y estás parado en un porche sin ningún sitio a donde correr. Te sugiero que pienses bien si quieres empezar algo que no puedes terminar. Dobló los papeles y los guardó en su abrigo. Además, no estamos aquí para hacerle daño a nadie. Estamos aquí para hacerte una oferta. ¿Qué clase de oferta?, preguntó Silas, aunque sospechaba que no le gustaría la respuesta. De esas en las que todos se llevan algo, dijo el líder. Nos quedamos con el rancho, tramitamos los documentos de propiedad correspondientes y estas mujeres consiguen suficiente dinero para empezar una nueva vida en otro lugar. En un lugar donde no tengan que preocuparse de que el pasado las alcance. La mención del pasado hizo que varias mujeres intercambiaran miradas nerviosas, y Silas se dio cuenta de que aún había secretos que no había descubierto. Aún había piezas de este rompecabezas que permanecían ocultas. Lo que fuera que hubiera sucedido para traer a 7 mujeres al rancho de su abuelo. Lo que fuera que les hubiera pasado a sus maridos, era algo que estos hombres sabían y estaban dispuestos a usar como palanca. Maggie dio un paso al frente, con una dignidad que la edad y las dificultades no habían disminuido. ¿Y si rechazamos tu generosa oferta? La sonrisa del líder se desvaneció.
sustituida por una expresión que expresaba pura actividad. Luego presentamos estos documentos ante el Tribunal Territorial junto con otros que plantean preguntas interesantes sobre lo que le sucedió a 7 esposos que desaparecieron casi al mismo tiempo. Sus palabras fueron como golpes físicos y Silas vio como el color se desvanecía del rostro de todas las mujeres. Tienen 3 días para pensarlo, continuó el líder, montando a caballo con naturalidad. 3 días para decidir si quieren tomar nuestro dinero y desaparecer en silencio, o si quieren explicarle a un juez y un jurado cómo 7 mujeres casadas enviudaron en el mismo mes. Mientras los 3 hombres se alejaban en la oscuridad, Silas se giró para encontrarse con 7 mujeres cuyos rostros reflejaban culpa, miedo y secretos que finalmente comenzaban a aflorar. El silencio que siguió a la partida de los hombres fue más denso que cualquier palabra. Silas se quedó en el porche, observando cómo el polvo se asentaba a la luz de la luna, mientras detrás de él, 7 mujeres lidiaban con el peso de secretos que finalmente habían salido a la luz. Cuando se giró, las encontró mirándolo con expresiones que mezclaban vergüenza, desafío y esperanza desesperada. 7 maridos, dijo en voz baja, desaparecieron en el mismo mes. No es una coincidencia. Sus palabras no eran una acusación, pero exigían una explicación que ya no podía evitar. Maggie se dejó caer pesadamente en una silla de madera, luciendo repentinamente cada uno de sus años. Tu abuelo nos salvó, dijo simplemente. A todos nosotros de hombres que deberían habernos protegido, pero decidieron hacernos daño. Su voz cargaba con el peso de recuerdos enterrados, pero nunca olvidados. Clarabel dejó el rifle a un lado y enfrentó a Silas directamente, con la barbilla levantada en desafío. Mi esposo me rompió el brazo 2 veces y las costillas una vez. Dijo que era su derecho como esposo disciplinar a su esposa como le pareciera conveniente. Se arremangó, revelando cicatrices descoloridas que delataban historias de abuso sistemático. El día que amenazó con empezar con los hijos de mi hermana fue el día en que decidí que ya había tenido suficiente. Mercy asintió, su joven rostro endurecido por los recuerdos dolorosos. El mío me vendió a otros hombres cuando necesitaba dinero para beber. Dijo que una esposa era una propiedad para ser usada, como fuera que se trajera. La mayor ganancia. Su voz se mantuvo firme, pero sus manos temblaron ligeramente al hablar. Una a una, las otras mujeres compartieron sus historias. Maridos que las golpeaban, que vendían la comida de sus hijos por dinero para apostar, que llevaban violencia y degradación a hogares que deberían haber sido seguros. 7 mujeres que habían llegado al punto en que la muerte parecía preferible a otro día de abuso. Tu abuelo nos ofreció una opción, continuó Maggie. Dijo que había una manera de ser libres, pero que requeriría coraje y la voluntad de dejar atrás nuestras antiguas vidas por completo. Dijo que si éramos lo suficientemente valientes para dar ese paso, nos daría un hogar donde ningún hombre pudiera volver a hacernos daño. Silas sintió que su comprensión de la situación cambiaba una vez más. ¿Qué clase de opción? Clarabel lo miró a los ojos sin pestañear. La opción de desaparecer, de dejar que el mundo pensara que estábamos muertas junto con nuestros maridos para poder empezar de cero donde nadie nos buscaría. Sus palabras no transmitían arrepentimiento, solo el reconocimiento práctico de lo que había requerido la supervivencia. El accidente de la mina, dijo Mercy en voz baja. En realidad no fue un accidente. Tu abuelo sabía que la mina era inestable. Sabía que eventualmente se derrumbaría. Simplemente se aseguró de que se derrumbara en el momento oportuno con las personas adecuadas dentro. Silas sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies al comprender todas las implicaciones de lo que estaba oyendo. Su abuelo no solo les había dado refugio a estas mujeres. Las había ayudado a asesinar a sus maridos abusivos y desaparecer, fingiendo que sus muertes parecían un desastre minero que jamás sería cuestionado demasiado. Y ahora esos hombres quieren el rancho porque saben la verdad, dijo. Las piezas finalmente encajan. Saben lo que pasó y lo están usando para obligarte a abandonar la tierra. Maggie asintió con tristeza.
Tu abuelo los mantuvo en silencio mientras vivió. Respetaban su reputación, temían lo que pudiera hacer si intentaban desenmascararnos. Pero sin él, ven una oportunidad para sacar provecho de nuestro secreto. Clarabel se acercó a Silas con expresión intensa. Así que ahora sabes lo que has heredado. No solo un rancho, sino la responsabilidad de proteger a 7 mujeres que mataron a sus maridos para salvar sus propias vidas. La pregunta es si eres lo suficientemente hombre para asumir esa responsabilidad, o si tomarás el camino fácil y dejarás que nos destruyan. El peso de la decisión oprimió a Silas como una fuerza física. Podía irse, dejar que las mujeres enfrentaran las consecuencias de sus decisiones y evitar convertirse en cómplice de eventos que habían sucedido antes de que él supiera siquiera de la existencia de este lugar, o podía apoyarlas, sabiendo que hacerlo lo convertiría en cómplice de asesinato y en el objetivo de hombres dispuestos a matar para conseguir lo que querían. Pero al observar sus rostros, curtidos por las dificultades, pero no destrozados por ellas, comprendió que la decisión se había tomado en el momento en que decidió honrar una promesa de infancia que no recordaba haber hecho. Silas pasó la noche revisando todos los documentos de su abuelo, buscando algo que pudiera proteger a las mujeres sin necesidad de derramamiento de sangre. Al amanecer sobre las montañas, encontró lo que buscaba. Una carta dirigida a él, escrita con la cuidadosa letra de su abuelo, junto con un segundo juego de documentos legales que los 3 hombres no habían descubierto. La carta lo explicaba todo. Su abuelo había previsto esta situación exacta, sabía que después de su muerte, las mujeres serían vulnerables a exactamente el tipo de la extorsión a la que se enfrentaban ahora. Pero también había preparado una solución que requería a alguien en quien pudiera confiar plenamente, alguien que compartiera su sangre y su sentido del honor. Cuando los 3 hombres regresaron al tercer día, encontraron a Silas esperándolos en el porche. Solo, sostenía una cartera de cuero en sus manos y tenía la expresión de alguien que había dedicado mucho tiempo a pensar en decisiones difíciles. Bueno, hijo, dijo el líder al desmontar. Espero que hayas convencido a las damas para que entren en razón. No nos gustaría que esto se pusiera feo. Silas abrió la carpeta y sacó varios documentos de aspecto oficial. He estado leyendo, dijo con calma. Resulta que mi abuelo era aún más cuidadoso con los asuntos legales de lo que te imaginabas. La expresión de confianza del líder flaqueó ligeramente cuando Silas mostró una escritura con sellos territoriales y firmas de testigos. Este rancho me fue cedido no por herencia, sino por una transferencia legal que tuvo lugar hace 5 años. Mi abuelo me lo vendió por $1 con el acuerdo de que tomaría posesión tras su muerte. Es imposible, dijo el joven, pero su voz carecía de convicción. Revisamos todos los registros territoriales. Silas sonrió por primera vez desde su llegada al rancho. Revisaste los registros en la capital territorial, pero esta transferencia se registró en la Oficina Federal de Tierras, que tiene prioridad sobre los registros territoriales. Le entregó la escritura al líder, quien la examinó con creciente preocupación. Aunque eso sea cierto, dijo el líder lentamente, eso no cambia lo que sabemos sobre estas mujeres. 7 maridos muertos siguen siendo 7 muertos. Maridos. Sobre eso, dijo Silas, sacando otro documento. He estado en contacto con la oficina del alguacil territorial. Parece que se ha descubierto nueva evidencia sobre el derrumbe de la mina. Evidencia que sugiere que esos 7 hombres no fueron víctimas de un accidente, sino autores de un robo que salió mal. El rostro del líder palideció mientras Silas continuaba. Resulta que llevaban meses robando oro de la mina, debilitando las estructuras de soporte para ocultar sus huellas. La oficina del alguacil está muy interesada en recuperar ese oro robado y está dispuesta a ofrecer una recompensa sustancial por información que conduzca a su descubrimiento. Clarabel apareció en la puerta detrás de Silas, con una sonrisa afilada como una cuchilla. Estaremos encantados de mostrarle al alguacil exactamente dónde escondieron esos hombres el oro que robaron, a cambio de la recompensa, por supuesto.
Los tres hombres intercambiaron miradas nerviosas al darse cuenta de que su influencia se había evaporado. Las mujeres ya no eran viudas vulnerables que ocultaban un terrible secreto. Eran testigos potenciales en una investigación federal, protegidas por la ley y con derecho a una indemnización por su cooperación. No puedes probar nada de esto, dijo el tercer hombre con desesperación. Pero sus palabras sonaron huecas, incluso para él mismo. Silas guardó los documentos en la carpeta. No tengo que probar nada. Solo tengo que presentar un informe al alguacil federal y dejar que él decida que vale la pena investigar. Estoy seguro de que estará muy interesado en hablar con tres hombres que parecen saber muchísimo sobre acontecimientos con los que afirman no haber tenido nada que ver. El líder montó su caballo lentamente, con el rostro oscuro por la ira y la frustración. Esto no ha terminado, dijo. Pero la amenaza no tenía ningún peso real. Habían apostado por intimidar a mujeres vulnerables, en cambio, se encontraron enfrentándose a las fuerzas del orden federales. Sí, lo es, dijo Silas en voz baja. Todo terminó desde el momento en que decidiste amenazar a las personas bajo mi protección. Mientras los tres hombres se alejaban, derrotados y disminuidos, Maggie se unió a Silas en el porche. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo simplemente. Encontraste una manera de protegernos sin convertirte en lo que ellos eran. Silas observó el rancho que ahora era verdaderamente suyo, poblado por 7 mujeres que habían elegido la supervivencia en lugar de la sumisión y encontraron el coraje para construir nuevas vidas a partir de las cenizas de las antiguas. Ahora comprendió por qué su abuelo lo había elegido para esta responsabilidad. Porque las promesas de la infancia importaban más que los documentos legales. Él sabía que volvería, dijo Silas. Y no era una pregunta. Él sabía que tenías el mismo sentido de la justicia que él, respondió Maggie. La misma comprensión de que algunas cosas vale la pena proteger sin importar el costo. Las 7 mujeres habían encontrado a su protector y Silas había encontrado su propósito. El rancho seguiría siendo un santuario para quienes lo necesitaran y las promesas hechas por una generación serían honradas por la siguiente. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra historia inolvidable de la frontera, donde el honor y la justicia chocan de maneras que nunca esperaste. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Su apoyo significa todo para nosotros.